respecto a la oposición y al gobierno, estaba la asistencia del presidente Gabriel Boric a la COP28, que partirá este próximo 30 de noviembre, esta semana, ¿no es cierto? El día jueves parte la COP28, que es justamente esta conferencia que se dedica a ver los efectos del cambio climático y a ponerse de acuerdo finalmente para ver cómo podemos morigerar los efectos de esos cambios climáticos. Vamos a conversar de la importancia de esta reunión y qué es lo que se podría avanzar en esta oportunidad con la doctora investigadora del Centro del Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile, Paulina Aldunce. Muy buenos días, profesora. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí yo creo que por el cambio climático estamos preocupados todos. Y uno dice, la COP28, ¿qué es lo que hemos avanzado en todas estas conferencias internacionales en términos de acuerdos sustanciales, Paulina, que ayuden un poco a contener estos efectos negativos del cambio climático? Bueno, sí, como tú dices, no podemos no hablar del cambio climático no solo por la COP, y ojalá se hablara del cambio climático no solo cuando la COP está, ¿no es cierto?, encima a días, sino que el cambio climático debería ser algo que hablemos constantemente. Antes de contestar tu pregunta, a mí me gustaría un poco dar un par me gustaría decir un par de cosas para dar un contexto, ¿no? Los científicos venimos diciendo hace mucho tiempo que el cambio climático es una urgencia, que estamos que ya no podemos seguir hablando de cambio climático, sino de crisis climática, y que tenemos al planeta, ¿no es cierto?, en un riesgo altísimo de poder seguir funcionando, en palabras, ¿no es cierto?, más simples. Y en el año 2018, cuando se lanza el primer reporte del IPCC, del sexto ciclo, que es el reporte especial del 1,5, así se llama, se dijo que había que disminuir profundamente y extensamente las emisiones de gases de efecto invernadero si es que no queríamos superar el 1,5. Lamentablemente 5 años después seguimos, no solo no se redujo las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que siguieron aumentando. Y hoy día, 5 años después, estamos en un escenario que en todos los escenarios vamos a pasar el 1,5 en la próxima década. El IPCC es el panel intergubernamental para el cambio climático y es el brazo científico de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. La COP es el brazo político de esta Convención Marco y bueno, deberían ir mucho más de la mano, debería ser la ciencia mucho más escuchada en este tipo de negociaciones. Si la ciencia hubiese sido escuchada y se hubiese seguido más las recomendaciones que se hacen de la ciencia, especialmente en reportes como los del IPCC, que dicen, entre otras cosas, que la ciencia es inequívoca en los mensajes que el IPCC entrega, como el que te acabo de mencionar, estaríamos en otro escenario hoy día y estaríamos con un clima mucho menos, con amenazas mucho menos terribles que las que estamos hoy día, ¿cierto? Entonces me gustaría mencionar eso. Ser científico y trabajar en los temas de cambio climático no es fácil, porque uno se frustra mucho. Pero bueno, hay que seguir empujando. Yo he ido a varias COP y se ha ido empujando esto, y por ejemplo en la COP26 de Glasgow se avanzó mucho en lo que fuimos muchos científicos, ¿no es cierto?, a la COP25, muchos científicos de la COP, y se avanzó mucho en lo que era lograr que la ciencia se escuchara y la ciencia sea considerada para la toma de decisiones a nivel internacional, específicamente en el escenario de la COP. Sí. Dicho esto, gracias a Dios tenemos el Acuerdo de París, gracias a Dios, porque si no estaríamos, bueno, es un dicho, ¿no?
el gracias a Dios, porque si no estaríamos en un escenario mucho más peor de lo que estamos. Entonces sí tenemos un acuerdo, ese acuerdo nos ha permitido avanzar, pero lamentablemente la ambición climática, tanto en mitigación como en adaptación, no han sido suficientes, no son suficientes para poder enfrentar este tremendo desafío que es el cambio climático. Y en términos de adaptación y mitigación, es decir, mitigación que es la reducción de gases de efecto invernadero y la adaptación que es cómo respondemos a los impactos del cambio climático, cómo nos ajustamos a los impactos del cambio climático de manera de reducir la vulnerabilidad de las personas. Se ha avanzado en reducción, en lo que es mitigación, y se ha avanzado en adaptación, pero no se ha avanzado lo suficiente. Paulina, buenos días. Diana por acá. Diana, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Bueno, este año se realizó la cumbre amazónica de presidentes en Brasil. Hubo ahí algunas conclusiones. De hecho, en 2 años, entiendo, la COP30 se va a realizar en este país latinoamericano. ¿Cómo llega nuestra región a este debate de la COP28, considerando, bueno, la vulnerabilidad, el impacto, en la medida que no se van o se van retrasando algunas de estas medidas e impactos que han diagnosticado en estos distintos informes? Uy, esa es una pregunta súper difícil de contestar, porque cómo llega a la región, llega de diversas maneras. Hay países, ¿no es cierto?, que están mucho más avanzados y que están con políticas públicas avanzando en la lucha contra el cambio climático. Depende mucho, ¿no es cierto?, de quién esté gobernando nuestros países. Y hay países que llegan entonces hay países que están avanzando mucho más rápido porque por lo menos reconocen que el cambio climático existe, pero hay otros países donde los gobernantes dicen aún dudan del cambio climático o le bajan el perfil a la importancia del cambio climático. Entonces, como región es muy difícil de decirlo. Chile llega bastante avanzado. En Chile se está haciendo mucho para luchar contra el cambio climático. Tenemos nuestras normativas que están avanzando en términos de mitigación y adaptación. Pero como los distintos países del mundo todavía falta mucho por avanzar. Pero Chile reconoce que el cambio climático existe y está haciendo un tremendo esfuerzo. La ministra de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, donde está la Oficina de Cambio Climático, que es el organismo de mayor jerarquía de los cuales se responde al cambio climático en Chile, está alojado en el Ministerio de Medio Ambiente. Y Maísa Roja, que es científica, ¿no es cierto?, nuestra ministra, es una científica que trabaja en temáticas de cambio climático. Y Maísa, tanto en la COP anterior como en esta COP, ha puesto un gran esfuerzo en empujar la agencia política, la acción climática, tanto en su rol anterior como científica como en su rol como ministra hoy día. Y Chile en particular va a llegar, ¿no es cierto?, con una agenda que va a empujar 2 temas principales, ¿no es cierto? Bueno, va a empujar muchos temas, pero 2 que me gustaría mencionar son la adaptación. Desde Chile se va a empujar mucho el tema de adaptación y también el tema de pérdidas y daños. Paulina, hablaba de que la región es bastante diversa en términos de lo que se está haciendo en cada país respecto al cambio climático, que depende un poco, ¿no es cierto?, del tema político, del signo del gobierno de turno. Pero cuando pensamos en el efecto invernadero, cuando pensamos en las emisiones, ¿qué pasa con las grandes potencias y con los países que son los principales emisores y los principales contaminantes? ¿Hay una disposición real de ellos para efectivamente colaborar o la verdad que son declaraciones de política solamente? Mira, la verdad es que incluso las grandes, hay las grandes potencias que algunas de ellas coinciden con, tú sabes que los gases de efecto invernadero se generan principalmente en el norte global, ¿no es cierto? Así es. Pero lamentablemente una vez que pasan a la atmósfera,
estos gases de efecto invernadero se reparten en toda la atmósfera y afectan a todos los países del mundo. Por eso se habla, ¿no es cierto?, tanto de la justicia climática, porque los países que más emiten, a pesar de que sufren los impactos del cambio climático o sufren las amenazas, como se llama, que son la lluvia, el aumento de temperatura, se sufren todo el mundo, pero hay una gran diferencia que son los recursos y las capacidades de adaptación, es decir, cómo respondemos al cambio climático. Entonces, lamentablemente, los gases de efecto invernadero se producen en el norte global, pero los impactos del cambio climático se sienten en todo el mundo y los que más sufren son los países del sur global, ¿no es cierto?, que tienen menos capacidad de adaptación o menos recursos de todo tipo, no solo económicos, para responder al cambio climático. Y bueno, las grandes potencias en esto serían, ¿no es cierto?, las que primero deberían estar haciendo un tremendo esfuerzo por reducir los gases de efecto invernadero, porque son ellos los principales contaminantes, y se han subido muy lento a lo que es la cooperación internacional con respecto a el cambio climático. Se están subiendo, pero no de la manera y con los compromisos y con la ambición hacia la urgencia de lo que necesitamos, lamentablemente. Bueno, estamos conversando con Paulina Aldunche, doctora investigadora del Centro del Clima, y este fin de semana, bueno, entiendo fue una visita de 3 días que finalizó el sábado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde él habla de que esta crisis climática está despertando un gigante dormido en la Antártica. Habla de, claro, de llegar con ambiciones a la COP28, pero también lo que significó su visita y las señales que nos da el continente blanco a todo el mundo. Si podemos dar a entender cuán simbólico es lo que se observa, escuchamos cada cierto tiempo del derretimiento de ciertos glaciares y cómo eso entonces sigue o suma antecedentes del momento en el que nos encontramos. Sí. Pucha, lamentablemente la Antártida y todo lo que es la criósfera en general está siendo muy impactada por el cambio climático. Como hemos perdido la mitad de nuestros glaciares, ¿no es cierto? Y en la Antártida, como tú dices, se ha perdido varias veces pedazos de hielo que son incluso del porte más grande que la isla de Chiloé, por ejemplo. Entonces, y eso, perdón, ya, ahí saqué el sonido del WhatsApp, y eso en el fondo tiene varias aristas, ¿no? Por un lado, cuando se derriten en el continente, ¿no es cierto?, en la tierra continental, la criósfera, todo lo que son las glaciares, no estamos gastando los recursos hídricos de los cuales dependemos para funcionar como sociedad. ¿Para qué decir el impacto en los ecosistemas? O sea, estamos perdiendo el retroceso en los glaciares es una cosa feroz, o sea, como están retrocediendo tan rápidamente y como además los deshielos se producen en distintos momentos, ya no se producen en los mismos momentos que se producían antes. Entonces se está perdiendo el hielo, se está perdiendo el agua, el recurso hídrico que está contenido en el hielo muy rápidamente. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el que se pierda, el que se esté derritiendo la Antártida y el Polo Norte se está derritiendo rápidamente también, va a traer y está trayendo muchas consecuencias. Un impacto directo a todo lo que es la fauna, por ejemplo, que vive en el Polo Norte y en el Polo y en la Antártida, ¿no es cierto?, en el Ártico y en la Antártida, y se está derritiendo rápidamente y eso afecta a todo lo que es la fauna, por un lado. Ya hay menos recursos. Por otro lado, obviamente cuando se derrite este hielo, eso coopera a que haya al aumento del nivel del mar, ¿no es cierto? Pero por otro lado está el efecto albedo que tiene la Antártida, que en el fondo actúa como un espejo a la radiación del Sol.
Entonces, si este espejo, y por lo tanto, si actúa como espejo, hace que rebote la energía que trae el Sol hacia la atmósfera de vuelta. Cuando se va derritiendo la Antártida, ¿no es cierto?, este efecto espejo va disminuyendo en su área, y por lo tanto, la energía que viene del Sol pasa directamente al mar y hace que el mar se caliente más rápidamente. Entonces, perder, ¿no es cierto?, la Antártida y el hielo que está contenido en la Antártida hace que se acelere los efectos y los impactos del cambio climático. Paulina Aldunce, doctora investigadora del Centro del Clima y Resiliencia de nuestra universidad, de la Universidad de Chile. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros hoy día a propósito de los efectos del cambio climático y de esta próxima COP28 que se inicia el 30 de noviembre. Que tenga muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Chao, chao, que les vaya bien, que tengan un lindo día. Igualmente, buena semana. 8 de la mañana, 1 minuto, Juanita. Vamos de inmediato a nuestra segunda pausa en esta primera edición de Radioanálisis. Al regreso, en la conducción, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Así es, hasta mañana.